Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, los que nos escuchan a través de la radio, de este dial, y también los que nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de Aprendiendo Biblia en YouTube. Un abrazo para todos ustedes, un amoroso saludo, feliz de que estén ahí. Hoy vamos a seguir hablando un poquito de lo que venimos en las últimas 2 semanas, pero con una variación, y es su mediador ante Dios. Ese es el tema de Dios, su mediador ante Dios. Tomen nota, recuerden lo que ustedes han practicado durante muchos años, lo que hemos aprendido, que muchas veces no es lo que dice el Espíritu Santo y el Dios Creador en su palabra. Disfruten de este programa hoy 18 de junio. Un abrazo para todos, un abrazo para este maravilloso equipo, Albanuri, Mauricio, doctora Vilma. El ingeniero Amado no pudo estar hoy porque está en viaje de trabajo, pero pues aquí lo estaremos pensando y extrañando. Empezamos, doctora, buen día. Hola. Muy buenos días a todos los oyentes y a todos los que nos siguen en este programa por los diferentes medios que tiene la corporación. Realmente en estos días se está hablando mucho de intermediarios, mediadores, representantes ante algo y ante algunas situaciones o ante personas. Los diferentes mediadores que son acorde con la situación o con la circunstancia en que se necesite o haya alguna necesidad de un intermediario, de un mediador. Acuerdo con esa situación es las funciones que cumple un mediador o lo que hace o lo que actúa. Hay situaciones en que uno no conoce a la persona que está necesitando o se siente muy alejado, esa persona no lo conoce a uno, entonces uno comienza a buscar, supongamos, uno necesita hablar con el gerente de una empresa para que le dé trabajo y lo contrate, pero ni ese gerente lo conoce a uno, ni uno conoce a ese gerente. De pronto tiene algunas dificultades personales para relacionarse, de difícil acceso, de no da citas a desconocidos, no está abierto ningún concurso para presentar la hoja de vida. Y entonces uno comienza a averiguar y a preguntarle a las personas a las que se relacionan con ese gerente, con esta empresa, con los trabajadores, con la secretaria y todas estas cosas. Y uno le dice, ole, ¿me puedes como intermediario presentarme, interceder, hablar de mí? O sea, uno utiliza un conocido o una persona que cree que puede influir en este gerente para lograr y presentarme y hablar bien de mí y solucionar la situación. Otras veces, supongamos, como sucede en estos días, tenemos un problema con el banco y entonces somos deudores morosos en el banco, estamos en data crédito y entonces nosotros queremos ir a hablar y entonces uno comienza a averiguar con quién puedo hablar o quién es cercano al gerente del banco, al gerente comercial. ¿Quién crees tú que me puede ayudar a restablecer una comunicación con el gerente o el director del banco o con la persona indicada? Pero yo no conozco a nadie allá. Yo he ido y aún hasta por internet cancelo la factura y por internet hice el crédito y estas cosas, pero ahora estoy en mora o con la DIAN. Cantidad de personas me han preguntado de quién conoce de la DIAN que me pueda presentar y que pueda intervenir y solucionar o en un conflicto de dos personas, dos amigos que están en conflicto irreconciliables. Entonces uno comienza a averiguar a las dos personas quiénes las conecta, quién tiene aceptación a estas dos personas, porque a mí no me quiere ni ver. Lo ofendí, tuvimos un problema irreconciliable. Lo conozco, éramos amigos, pero irreconciliable. No nos soportamos, partimos cobijas, no hay forma, pero hay que solucionar este problema y entonces yo no me puedo acercar y uno busca un intermediario. Entonces miren que y busca uno una solución al problema. Entonces cada uno de nosotros
se ha buscado diferentes intermediarios con este Dios. Yo quiero un favor de este Dios, yo quiero que me solucione este problema, yo quiero que me sane, yo quiero que me consiga trabajo, yo quiero que me perdone porque yo soy muy pecador y yo sé que he pecado, pero yo quiero que me perdone, pero ¿cómo hago si ese Dios tan lejano, no lo conozco? Considero que Él no me conoce a mí, y si es un Dios terrible, es un Dios de ira, es un Dios vengador, por ahí he leído que es vengador, que odia al pecador, y tenemos toda una información equivocada de la persona y realmente de este Dios. No lo conocemos, le tenemos miedo. Otro le digo, no, yo hablo con fulanito y yo intercedo, y muchos tienen de intercesores a cantidad de cosas, no solamente personas, sino cosas, y se fabrican intermediarios y construyen, unos se meten en religiones, otros se meten en ayudar al prójimo para ganarle el favor a Dios. Otro es que Dios lo mire porque mire cómo me estoy comportando. Otros se arrodillan y hacen promesas: si tú haces esto, a Dios, en la persona del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si tú me sacas de este lío, yo te prometo que subo de rodillas y te pago la promesa y te pido de rodillas. Ayer escuchaba un programa que alguien le decía: yo te cumplo hasta cuando tú me cumplas. Le dijo al Señor Jesucristo que le sanara como una hija. El día que me la sane, entonces yo te prometo que voy y doy una colaboración a tal congregación o a tal iglesia, yo no sé qué más, pero primero me cumples tú. Primero me cumples tú y después yo te cumplo, y tienes mi palabra, la garantía. Una señora que le había prometido al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que si le sanaban a la hija, que en ese momento estaba pequeña y tenía un problema de parálisis, ella le dijo: vea, cuando me cumplas, entonces yo hago un recorrido y voy a tal ciudad y pago unas platas y voy de rodillas y yo voy. Y esta señora comentaba que no había tenido posibilidades. La hija se sanó, pero que no había tenido posibilidades y estaba en esa angustia de cumplir. Pasaron 15 años, 15 años, y obligó a la niña que tenía 15 años, digo: vea, usted cuando tenía 1 año de nacida, usted tenía un problema de parálisis y yo le prometí que yo la llevaba a usted a darle gracias a la imagen en otra ciudad. Estaba hablando de Bogotá, en otra ciudad que le un recorrido largo casi al sur del país. Y entonces, y usted vaya a dar las gracias, vaya a dar las gracias. Y vamos ahí, dice: no había tenido tiempo y yo estaba en un sufrimiento porque yo no la había cumplido al Señor y todas esas cosas. Hoy vamos a hablar de eso y nosotros queremos que también todos nosotros meditemos. ¿Usted qué está utilizando? ¿Qué intermediario? ¿Qué concepto? ¿Qué relación tiene con el Padre? Con el Padre Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y usted, ¿por qué? Y cada uno de nosotros, ¿por qué estamos necesitando intermediarios? ¿Usted por qué no tiene una comunicación directa con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido la necesidad de tener intermediarios? ¿O por qué Dios también nos ha establecido un mediador? ¿Por qué nos ha establecido un mediador? ¿En qué situación está cada ser humano con relación a este Dios creador? Que Él mismo, solucionando el problema, estableció un mediador entre Él y los seres humanos para solucionar el problema gravísimo, el conflicto gravísimo que tenemos con este Dios creador, con este Padre celestial. ¿Cuál es la situación real en su vida y qué ha dicho este Dios con referente a esta problemática? Hay un problema gravísimo. Desde Adán y Eva, el ser humano desobedeció a Dios en una orden muy sencilla. Vea, todos los mandamientos y las órdenes del Señor son muy sencillas, fáciles de cumplir el ser humano, fácil de obedecerla.
Y no es para la satisfacción y la gloria de este Dios. Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita que usted le prometa cosas. Él en su palabra ha establecido, vean, no me prometan nada, no me ofrezcan nada, porque yo soy el dador de todas las cosas. Entonces a mí no me estén ofreciendo nada, ni me estén prometiendo nada. Y además ustedes son muy incumplidores de sus promesas o retardan sus promesas. Entonces no hay necesidad de eso. Pero sí hay una situación de reconciliación y de gravedad. El ser humano desobedeció, en cabeza de Adán y Eva, desobedeció a Dios en una orden muy sencilla, humanamente cumplible, porque Dios organiza todas las cosas para que lo podamos obedecer. Él crea todas las cosas, nos dispone todas las cosas para que nosotros se nos facilite obedecerlo. ¿Y por qué Él está interesado en que lo obedezcamos? Porque su dirección, su amor, su misericordia es para que nosotros estemos bien, para que nosotros estemos bien. Todas sus órdenes, sus asesoramientos, sus direcciones, ya sea en la persona del Padre, del Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, todas sus leyes, no es para él estar bien, es para que nosotros estemos bien, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros estemos con gozo, con paz, enriquecidos, prosperados a nivel espiritual, a nivel humano, a nivel cultural, a nivel económico. A Dios quiere a nivel de enfermedad. Yo no sé por qué tenemos el concepto de que Dios quiere que nosotros suframos. Hay gente que usa de intermediario hasta el dolor. Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco esta enfermedad. ¿Cómo así? Ofrecerle dolor, enfermedad a este Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege, aunque usted no crea en Él. Él está preocupado por usted, aunque usted no lo crea en Él y no lo conozca. Es al contrario de lo que empecé. Este Dios nos conoce a cada uno. Está preocupado por cada uno de los seres humanos. Está queriendo relacionarse con el ser humano y que el ser humano lo conozca en toda su amplitud. Y lo primero que quiere cada uno de ellos, que lo conozcamos, es que nos aman sobremaneramente grande y que están preocupados porque nosotros estemos bien. Entonces, como les contaba que ya sabemos, Adán y Eva desobedecieron a Dios en un mandamiento muy sencillo. Vean, no me coman de este árbol. ¿Cómo para qué? Para enseñarles que dependían de Él. Ellos ya lo conocían, Él los conocía a ellos sabían que había sido su creador, ellos sabían que les había creado todo este universo y la tierra para el beneficio del ser humano, no para Dios beneficiarse. ¿En qué le beneficiaba a Dios haber creado a la tierra o haber creado al ser humano? Es en amor que creó al ser humano para él beneficiarlo, para establecer una relación muy personal con cada ser humano, en amor, en misericordia, en respeto, en sujeción, entendiendo que dependíamos de él porque es nuestro creador. Yo todos los días cuando me despierto, mi primer pensamiento es, qué bueno que tengo un Dios tan bueno. Porque usted se puede imaginar con muchos conceptos que tiene la persona que el que nos hubiera creado era un Dios malo, un Dios que no nos amara y nos ha dado muchas muestras de su amor y de su misericordia, aún siendo yo atea. En estos días, recordando muchos episodios de mi vida, yo reconocía el poder, la presencia del Señor y del Señor Jesucristo en mi vida, cuidándome, protegiéndome, empujándome de alguna forma, por medio de la conciencia, por medio de la cultura, por medio de mi carácter, evitándome tantas cosas en que me hubiera podido meter para mi destrucción. Yo no lo conocía a él, pero él me conocía y ahora cuando lo conozco, lo reconozco. En esa situación estuvo ahí, en esa situación estuvo ahí. Muchas personas dicen, pero yo he pasado muchas situaciones y él no estuvo ahí. Estuvo ahí. Usted ha sobrevivido.
Usted sobrevivió por muchas situaciones en que debiera haber muerto físicamente. Pero cuando usted lo conoce a él, sabe de qué lo cuidó, de qué lo salvó. Muchas veces nosotros estamos viendo esta situación dolorosa y que él no estuvo ahí, lo cuidó y lo protegió. Por muchas decisiones que uno tomó, uno muchas se mete en situaciones peligrosas y entonces por muchos lados. Y tomó uno la bendita decisión a solas o porque le dio la gana o por rebeldía o porque uno consideró que él iba a ir bien. Pero el Señor y el Padre y el Espíritu Santo que están pendientes de usted, dice, pero ¿por dónde toma esta decisión tan horrible? ¿No es? E intervienen y mitigan muchos desastres, de decisiones de nosotros, como Adán y Eva, siendo advertidos, vean que tomaron la decisión, ellos tomaron la decisión de desobedecerle, y más todavía cuando llega por ahí otro personaje que ellos ni conocen, otra criatura, y les dice, vea, Dios es un mentiroso, no les va a ir mal, eso no les va a pasar nada, al contrario, ustedes van a salir ganando. Y obedecieron a este, y le dijeron a Dios mentiroso, y le dijeron, consideramos que tú nos estás mintiendo. Si usted lee su palabra, se entera de estas cosas. Si usted lee el texto llamado la Biblia completo, usted se enterará de estas cosas. Entonces nos volvimos enemigos de Dios, consideramos que Dios es nuestro enemigo, mentirosamente, y nosotros nos volvimos enemigos de este Dios, porque Dios no es enemigo de nosotros. Y entonces nos inventamos dioses y nos inventamos intermediarios y conseguimos personas, como le aplacamos y hacemos cosas y que para darle la ira o como para sacarle por detrás con otros intermediarios, personas que de pronto dicen, ay, este sí lo va a aceptar, a este sí lo quiere. A veces me llaman ahí y me dicen, ay, puedes hablar con el Señor Jesucristo porque como a ti te ama, pero a mí como que me odia. Y entonces a mí como que no me tienen buen aprecio, a mí como que no se interesa por mí, y entonces mira, yo estoy esperándole aquí la solución y yo no la veo la solución por ningún lado, entonces voy a tener que, me intercedes ahí o le pides o hablas por mí, porque como a ti sí te escucha, ojo, nos escucha a todos y está interesado por todos. Es muy diferente. Y él mismo ha establecido su mediador para solucionar este conflicto que nosotros en cabeza Adán y Eva, pero le hemos seguido las huellas a Adán y Eva y le hemos creído la situación de Adán y Eva e imitamos a Adán y Eva en desobedecer a Dios, porque tenemos ciertas consideraciones acerca de este Dios que no hemos querido conocer, y los que lo conocemos nos hemos inventado 50.000 cosas. Ah, no, porque en tal situación yo no lo he visto que actúe, él no me lo ha solucionado porque tiene que solucionármelo ya, ¿no es? Porque consideramos, entonces voy a hablar con fulanito, voy a hablar con tal imagen, voy a hablar con los ángeles, voy a hablar con yo no sé quién, voy a hablar con esta persona que me parece una persona que el Señor acepta, porque como él es, pues, y ella se han comportado tan arrastrados, han hecho tan buenas obras, entonces a eso sí el Señor los mira con amor y todo lo demás. Este tema es que vamos a hablar y que ustedes piensen y mediten y escuchemos a este Dios, cuál es su intermediario, cuál lo representa usted, cuál lo representa usted ante él, y ha hecho la reconciliación, que usted se reconcilie, que cada uno de nosotros somos los que nos hemos apartado y convertido y creído 50.000 calumnias sin conocerlo. Cuando muchas personas también se me acercan a mí y me dicen, mi fulanito me habló de usted, que usted es una persona tan complicada. Y cuando ya usted entró, yo lo vi que era exactamente como me habían dicho, sin conocerme, ya estaba
predispuesto, ya estaba acondicionado a mirarme así. Entonces, cualquier cosa que yo diga o cualquier cosa que yo haga era en cumplimiento a lo que le habían comentado de mí personas que ni me conocían. Personas que no se habían relacionado conmigo. O por el tono de la voz. Cada ratico me dice, ay, pero doctora, usted me está regañando. Una vez hace mucho tiempo a una persona le llevaron el libro Dios de Pacto y entonces comenzó a leerlo. Cuando le dijo a la esposa que se lo había llevado a un señor, no se había relacionado conmigo. Y él mismo dijo, leyendo el libro Dios de Pacto, bueno, pero ¿por qué la doctora me está regañando si nosotros no me conocen y yo la conozco a ella? De las páginas del libro, ya tenía ese concepto. Ya alguien le había dicho, no, ella pasa regañando, no es el tono de voz que tiene. Y cantidad de veces, ni estoy ofendida, ni estoy regañando, puedo tener un sentir, una emoción de dolor o de pesar. Y entre más tenga dolor y pesar y misericordia y amor por esa persona, me puede salir la voz con más fuerza para golpear a esta persona, zarandearla. Te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño y no te das cuenta. Entonces hasta, yo no soy de golpear, pero entonces estremezco con la cara, con las palabras, te estás haciendo daño. Y la persona no está viendo que se está haciendo daño. Y le está haciendo daño a muchas personas y se está haciendo daño. Entonces vamos a hablar sobre esto y vamos a leer. Ustedes saben que el referente para estos temas y para la relación con este Dios, con el Padre, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, es la palabra escrita del Espíritu Santo. Es nuestro referente, no otras palabras, no otras voces, no otras doctrinas, no otros documentos. Es la palabra escrita que nos lo dejó en lenguaje humano el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre esto. Listo. Doctora, mientras te escuchaba, estaba reflexionando también un poco sobre lo que yo uso, o sea, o usaba en mi pensamiento, lo que yo pensaba, porque es que estamos en una sociedad, no sé si es por el hecho del ser humano y que la humanidad tiende a tejer o construir como unas relaciones de ayuda, pero también de influencia que llaman, y en los diferentes sectores donde tú te muevas, entonces empiezas a pensar que siempre necesitas un mediador, siempre necesitas alguien que esté delante o que esté a un lado y que vaya con fuerza. Entonces, casi siempre que yo pensaba en un mediador, yo decía, y todavía en los negocios hasta se usa, un mediador cercano, ¿cierto? Alguien que yo pueda llegar y dirigirme, que no esté inalcanzable, sino que pueda yo de alguna manera llegar, incluso hasta por otro, o sea, como un puente. Un mediador en que yo pueda influir, porque si no puedo influir, entonces ¿para qué me va a ayudar? Si va a hacer lo que le dé la gana, pues ¿para qué, cierto? Un mediador que hable mi lenguaje o que yo hable el lenguaje de él, ¿cierto? Pero que vaya como de la mano, porque si no, entonces no va a poder mediar ni comprender. Entonces, de alguna manera, lo que yo estaba analizando sobre eso es que el ser humano no será que por su naturaleza humana tiende a tener estas actitudes o actividades que aún lo hace con hasta con cosas, lo hace con cosas, digamos que en relación a Dios, y lo hablábamos en los programas pasados, a veces yo veo que las personas también toman el texto, o sea, el objeto, Ajá, como el el objeto es el libro. mediador, el libro es el mediador, ¿cierto? O toman un amuleto como mediador. O cosas que a veces no entienden o no comprenden o no han profundizado en el conocimiento que piensan que es el mediador y con la Biblia, por ejemplo, como los ángeles, un mediador, los ángeles. Entonces creo que también, y no sé, me corregirá si es parte de la naturaleza humana que uno tenga esa tendencia tan marcada a coger como mediadores. Porque es consciente, y es lo que estábamos hablando, todo ser humano es consciente que murió. Y no es que se haya cortado la relación con Dios, porque Dios está vivo, y por eso les digo, la relación de Dios hacia nosotros es consciente y Él está vivo. Pero como nosotros morimos, entonces
perdimos la vida. El hecho es que no alcanzamos, no por la naturaleza humana que nos creó, porque hubiera sido un Dios ahí sí monstruoso, comprende, que nos hubiera creado una naturaleza humana que necesitamos unos mediadores y unos interventores ahí para que poder nosotros relacionarnos con este Dios. No, es la relación cuando creó a Adán y Eva era directa y personal con ellos, todos los días y a cada instante, y ellos se podían acercar a él y no acercar a él, pero cuando lo desobedecieron y murieron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Lo primero fue esconderse de Dios y habían hecho todo lo contrario, y entonces le habían creído a otra persona, y ahí el ser humano fue que se destrozó, murió. Y entonces, como un cadáver, un ser sin vida, se iba a relacionar con un vivo. Y ya comenzó pero el vivo sí se puede relacionar conmigo. El Señor nunca ha dejado de relacionarse con el ser humano, ni con la humanidad, ninguno de ellos. Pero tenía que establecer Dios, darle vida al ser humano para que el ser humano se relacionara directamente con él. Directamente. Tenía que solucionar ese problema en que había creado el ser humano. No el que había creado Dios, el ser humano. Entonces el ser humano fue el que tomó la decisión, y cada día, cada ser humano toma la decisión. Si le cree a otras personas, si le cree a otras situaciones y no le cree a Dios, que ya estableció un intermediario. Él estableció un intermediario para que tengamos una relación personal, íntima, con cada uno de ellos, en los contextos en donde estamos. El Padre, una relación con el Padre Dios, una relación con el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y una relación muy personal con el Espíritu Santo, que es nuestro direccionador, guiador, ayudador, aclarador. El Espíritu Santo es sumamente importante, muy importante, porque nos aclara, nos dirige, nos revela, nos limpia, nos da la seguridad, nos da la paz, nos da hasta para la fe, para creerle a ellos. Es sumamente importante. Y para conocerlos y podernos relacionar directamente. Entonces, ellos han establecido los puentes de comunicación, pero lo primero, como ellos están vivos y son dadores de vida, lo primero que hicieron fue mandar a un intermediario para darnos vida, para darnos vida. Entonces, a partir de darnos vida, ya la comunicación es entre vivos, es entre vivos, es una relación muy que me puedo conocer y ya me conocen, y entonces me puedo ir conociendo. Antesito ahora mismo me decía Mauricio, bueno, y en esta relación, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi papel? ¿Quién soy yo? ¿Comprende? Entonces, con relación con ellos, porque yo tengo una relación con personas, este es mi socio, este es mi proveedor, este es mi jefe, pero figúrense que cada uno de ellos tiene una relación con nosotros sumamente en todos los contextos. En todos los contextos tenemos un Padre Dios y somos hijos de Dios, y por eso mismo somos hermanos del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro intermediario, que también vamos a ver, es nuestro pagador, él fue el que solucionó los problemas de la deuda que teníamos, y nos puso en relación con el banco. Nos puso en relación, pero él canceló la deuda para que nos sacaran de data crédito. Él canceló la deuda como amigo, como hermano, como Dios, por amor. Canceló a él la deuda que teníamos, y no era una deuda económica, era de muerte. Era de muerte. Estábamos muertos. Y la paga del pecado es muerte. Él se echó mis pecados encima y los pecados de cada uno de nosotros, y pagó, murió.
pero no se quedó muerto como estábamos nosotros muertos, existiendo pero muertos. Él resucitó y entonces es dador de vida. Y entonces restableció la relación de parte de nosotros al darnos vida, porque la relación estaba trunca, pero de parte de nosotros. Y comenzamos a imaginarnos, cuando no conocemos a la persona, nos imaginamos 50,000 cosas. Y aún compartimos y vivimos 50,000 cosas. Se llenaron de miedo y nos llenamos de miedo y le pusimos a Dios como un monstruo, y entonces comenzamos nosotros a conseguir, basados en eso, de que ni me conoce, ni me escucha, ni me ama, y una cantidad de conceptos nos tiró aquí a sufrir, nos abandonó, nunca ha estado presente, nunca, no está preocupado por este problema, no está haciendo nada porque pasan los días y no hay solución, pero soluciones que a mi estilo. Como decía Mauricio, entonces yo quiero imponerle a él cómo tiene que solucionar los problemas. Yo tengo que imponerle los mediadores. Yo tengo que comprarle. Yo tengo que pagar. Hombre, ya pagó. La deuda que teníamos ya la pagó él. La pagó él. Ya no somos deudores. Ya no somos deudores, ya la pagó. Pero entonces nosotros tenemos y pagamos y promesa y le compramos a Dios y que la sanidad y que con plata. ¿Ustedes creen que Dios necesita que nosotros le paguemos plata, que le demos plata? Él es el dueño del oro y la plata. Y si no lo crea, la plata, todo el oro y todo eso lo creó Él. ¿Usted cree que necesita de nosotros? No necesita de nosotros. Él necesita que usted le ofrezca el dolor, la enfermedad, para que le haga algo. Tenemos unos conceptos equivocados por la cantidad de chismes de las personas que no lo conocen. Llámese doctrinas, religiones, personas, ángeles, santos, lo que quiera. Pero Él en su palabra ha escrito cómo es Él, qué hace, qué no hace, cómo procede y cómo ha procedido y seguirá procediendo con mucho amor para el ser humano, intentando siempre que esté el ser humano bien y sacarlo de los problemas en que nosotros nos metemos por desobedecerlo a Él. Cada vez que lo desobedecemos a Él, a nosotros nos metemos en problemas, porque sus mandamientos son para que nosotros estemos bien. Estemos bien. Muchas veces uno me dicen, pero es al estilo de Dios. No, al estilo suyo. ¿Cómo que al estilo de Dios? Es para que Dios esté bien, es para que usted esté bien. Entonces es al estilo suyo. De lo que usted necesita, que le colabore a bien, que no se haga daño, que no coja caminos y tome decisiones altamente equivocadas, que el resultado final siempre va a ser daño para usted. En cambio, el resultado al final de las órdenes de Dios y la dirección del Espíritu Santo es para su bien, pero para que usted esté bien, no para que Dios esté bien. Y siempre me dicen, no, pero es que a la manera de Dios. Digo, no, es a la manera suya. Y estando en esta tierra y a la manera suya. ¿No es? Está que te hablas, Albanuri. Yo, un momentica, bueno, Albanuri, dale tú. Esto estaba, Pau, estaba acá pensando en este momento que hace poquito hablábamos de la importancia de leer el texto, ¿cierto? Pero no ser adoradores y seguidores del texto. Y veía yo en este momento la importancia de reconocer, primero, que sí es palabra de Dios, no la estamos adorando, pero sí la importancia de leerla y de poder a través de ella conocer a nuestro Creador, tanto al Padre, al Señor Jesucristo como al Espíritu Santo. Y cuando decíamos salir de ahí del texto, no quedarnos en el texto, sino poder tener una relación con ellos, empecé a recordar que la verdad, desde que yo empecé a leer el texto y pude empezar a conocerlos a ellos y a relacionarme con ellos, ha sido una cosa muy especial para mi vida. Y es que yo antes, aunque siempre quería como poder relacionarme con ellos, yo los veía lejos, los sentía lejos, creía que no estaban muchas veces
o inclusive como que yo no era digna de llegar ante ellos, a hablarles, a pedirles, a decirles, sino que tenía que buscar otras personas que me ayudaran como a interceder, otros que me ayudaran como a cómo yo me puedo acercar a Dios si yo no soy digna de estar ante Dios. Entonces, el hecho de haber leído me dio mucho conocimiento, pero ya en este momento yo poder conocerlos a cada uno y poder entender que Dios, ellos tres, o sea, entre ellos definieron que sí hay un mediador, hay alguien que puede mediar esa relación mía con ellos tres. Es más, hay alguien que fue y vino, más bien vino a hacer una reconciliación conmigo y con Dios y cómo yo ahora me puedo relacionar con cada uno de ellos tres de una manera muy personal, que eso es lo que más valioso me parece y es cuando tú te puedes relacionar con alguien sin necesidad de tener un intermediario, sino que realmente hay una relación tranquila, de reconciliación, de perdón, de amor, de conocimiento, porque cuando yo me puedo relacionar con alguien directamente es porque yo lo conozco, es porque me puedo acercar a esa persona, es porque tengo las posibilidades y tengo como los privilegios de relacionarme de manera directa. Entonces, Ujú. en este momento estaba pensando en eso y quiero leerles Hebreos 1:1, que el Señor también me mostró cuando yo lo conocí, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, me han mostrado que siempre han estado en mi vida. Desde el momento en que nací, ellos siempre han estado. Y otra cosa es que yo no los conocía y no los escuchaba, no me relacionaba con ellos como era, por estar buscando otros intermediarios. Claro. No lo estaba haciendo como ellos lo han definido, como ellos lo han establecido, pero siempre han estado, inclusive en Romanos, que lo leímos creo que el programa pasado, vemos que el Señor a través de la creación se ha relacionado con nosotros, nos ha mostrado su poder, su deidad. Y dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, y hoy en día me ha mostrado que ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hoy en día, Él habla a través del Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, viene, se hace hombre, viene y se relaciona de manera personal y directa porque Él Y vino a ser cercana, y cercana. cercana, muy cercana, porque Él vino a hacerse muy cercano al ser humano, tanto que se hizo humano, tomó la naturaleza de nosotros, inclusive que yo se lo digo mucho en la conversación con Él, tú me puedes entender más muchas veces en situaciones que el Padre porque tú te hiciste hombre y viviste esto que estoy viviendo, por decirlo así. Entonces Él se hizo muy cercano al ser humano para tener una comunicación muy directa con Él. Asimismo, con el Padre nos reconcilió para poder acercarnos al Padre y ser adoptados por el Padre como hijos. Y adicional, cuando Él resucita, cuando muere y resucita, nos dice, y les voy a dejar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo habite dentro de ustedes. Entonces imagínense la cercanía con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que podemos hablar con Él, que nos puede dirigir, nos puede direccionar de cómo vivir. Entonces eso era lo que quería compartir, que estoy muy agradecida con ellos tres porque ellos siempre se han comunicado con el ser humano. ¿Qué pasa? Que el ser humano a veces puede ser consciente, pero prefiere tomar otros caminos, prefiere escuchar otras voces. Es más, muchos de nosotros que ya tenemos al Espíritu Santo por dentro, tenemos esa relación personal con el Señor Jesucristo y con el Padre, muchas veces queremos escuchar otras voces. Pero qué bueno que podamos entender que el único mediador que nosotros debemos tener entre Dios y nosotros es el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para tener esa comunicación directa con Él y que el Padre nos adoptó como hijos para podernos comunicar y acercar a Él como hijos que somos gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, poder nosotros entender eso, inclusive los que ya creemos en el Señor Jesucristo, es muy importante para no seguirnos relacionando con Dios y con ellos tres, como ellos no lo han determinado. Paula, ¿qué ibas a decir? Sí, mientras que estaban hablando, me pareció muy interesante porque he tratado como de asociarlo con la cotidianidad de la vida de uno.
y pensaba ahorita que el problema no es tener intermediarios. Yo creo que el problema, porque inclusive necesitamos uno para la relación con el padre, o sea, para poder que el padre nos adopte, necesitamos un intermediario. Entonces yo veía que el problema no es tener intermediarios, sino no tenerlos o tenerlos equivocados. Ajá. Y una situación que me pasó en específico ante el programa que yo coordino de Diálogos Te Escuchamos. Desde la semana pasada me contactó un estudiante de una universidad de aquí de Pereira y la situación de esta persona es bastante difícil y recordé este caso que no sé si valga las proporciones, me corrija doctora si estoy equivocada en este ejemplo. Resulta que cuando tú hablabas ahorita de que el ser humano piensa que está aquí tirado por Dios, ¿cierto? Que está como abandonado. Resulta que este programa de Diálogos Te Escuchamos, pues justamente lo que hace es acompañar, ayudar e intermediar ante muchas situaciones y procesos. Y una persona, cuando me exponía su caso, él literalmente yo pude ver que está abandonado. O sea, es una persona que está completamente abandonada porque hace muchos años terminó sus materias, terminó su tesis, tiene completamente todo avalado y aprobado, pero no se ha podido graduar desde hace 5 años por el tema del inglés en esta universidad. Pero cuando él empieza a contarme su caso bastante crítico, no tiene trabajo hace 2 años y medio, su esposa hace 1 año no tiene trabajo, no ha podido estudiar el inglés porque no tiene dinero para transportarse a la universidad, no consigue trabajo por no obtener un título profesional. O sea, es una situación que uno dice está abandonado. Y entonces yo empecé en esta gestión y dije, pucha, necesito un intermediario, necesito alguien que me ayude en la universidad para poder que esta persona logre graduarse. Y fue algo muy interesante porque le pedí el favor a una persona que es muy cercana al directivo de esta institución de inglés y esta persona no ha podido hacer el contacto, pero hoy dije, tengo una opción, tengo otra persona a la cual le puedo exponer este caso. Ahí mismo llamé, expuse el caso y fue muy interesante porque esa persona, sin decírmelo a mí, de una me hizo el puente con la autoridad máxima de esta institución y justo antes del programa me llamó esta persona y me gustó mucho y fue porque me parece interesante con esto que estamos hablando del tema de hoy, porque cuando también tú hablabas de por qué se requería este intermediario, o sea, Jesucristo, a razón de qué tenía que ser un humano y por qué, porque justamente cuando yo puedo mover muchas cosas. Yo inclusive llamé a una área, registro y control de la universidad, y me dijeron, no hay nada que hacer, tiene que ser directamente con la dependencia de inglés. Es la dependencia de inglés quien tiene que tratar de buscar la solución para que esta persona logre graduarse y mejorar su situación de vida. Entonces, cuando me llama el directivo de esta dependencia de inglés, lo primero que me dice es, yo quiero ayudarte en este proceso, pero no me puedo saltar la norma. No puedo, tengo que mirar cómo manejando la norma logramos que esta persona pues pueda graduarse. Y ahí recuerdo lo que pasa también con el creador, con este Dios, que él no puede saltarse la norma y para tiene que haber un intermediario que sea ser humano y que ese ser humano esté vivo, porque tampoco se puede saltar la norma de que yo en algún momento cuando estaba en mi relación inicial de conocerlos a ellos decía, pero ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no es de otra manera, cierto? Y aquí hablando, escuchándolos a ustedes, recordaba, entonces, para mí es fascinante porque creo que por la situación de la sociedad se requieren intermediarios por los estatus, niveles, por lo que hay a nivel profesional y social. ¿Cuál es el problema? Y por las personas que puedan solucionar. Exactamente. ¿Cuál es la situación? Cuando tú no tienes cercanía ni relación con ese intermediario. Entonces yo hoy pensaba, aquí hablando escuchándolos a ustedes y ante lo que me pasó, que agradecía que o sea, que ya ni siquiera es el intermediario, porque el directivo de esta dependencia ya no es intermediario, bueno, es intermediario entre la universidad, pero es la persona máxima, la máxima autoridad para poderme dar solución ante lo que yo estoy gestionando de este estudiante. Entonces, ¿qué es lo interesante y que me agrada mucho? Es que el Señor Jesucristo es el intermediario preciso que yo necesito ante mi problema, pero adicional que es cercano a mí. O sea, que realmente, porque
si algo de lo que pasa con lo que hemos hecho con diálogos y que lo hemos manifestado en otros programas, es que la gente se siente que no tiene amor ni acompañamiento en sus diferentes procesos de la vida. Y este programa es exitoso porque los que hacemos parte de él, que somos muchos profesionales que trabajamos de forma voluntaria, hacemos lo que hacemos con amor. Entonces, este intermediario que es Jesucristo, en amor, con amor, por amor, hace todo lo que tiene que hacer para solucionar mi problema. Y yo digo que es magnífico, ¿por qué? Porque si yo sin conocer a este estudiante, sin ser cercano a mí, me ha conmovido su situación y justamente toda la semana fue, Espíritu Santo, por favor, muéstrame, ayúdame, llévame a las personas adecuadas, cómo lo podemos hacer, muéstrame cómo podemos darle solución para que la calidad de vida de esta persona mejore y que no sienta que está abandonado, porque además él no solo está abandonado por la sociedad, está abandonado hasta por la misma universidad, que no le da ayuda y que no sabe ni siquiera quién es él, porque la universidad ni siquiera sabe quién es él. Entonces, con nosotros, este mediador se volvió cercano y puso cercana la relación con la deidad, o sea, con el Espíritu Santo, con el Padre, de una manera pues maravillosa. No sé si servía el ejemplo. Muy Frente a lo que bueno, tú, muy disculpa, bueno el ejemplo. ahorita usaste la palabra como el preciso y es importante la calidad de ese intermediario porque si no es el preciso también te lleva al lado contrario, es decir, te hace mucho daño. O sea, digamos que ahorita en mi trabajo, en la medida que uno busca los intermediarios precisos, ya sea para llegar a un nuevo cliente, para llegar a la Dirección Nacional de Impuestos, para llegar a donde uno necesita, o sea, como esa ayuda, ese apalancamiento, también se puede experimentar cuando hay una elección de un intermediario o de un mediador que no es el preciso y que en la medida que ese intermediario no es el preciso y no tiene, es insuficiente en sus capacidades, tú también vas a experimentar una deficiencia en el relacionamiento, en la solución de los problemas y se va volviendo un daño muy grave que a veces salir de eso es mucho, mucho más problemático. Entonces sí tiene sentido pensar que normalmente sí se necesita un intermediario, pero que elegirlo. Que yo diga, ya elijo esto, a veces uno se puede equivocar. A mí lo que me gusta de esto que estamos hablando es que yo no, o sea, digamos que el primero que pone, que hace como la elección es como Dios. Mira, Dios dice, pues la manera es esta. Y uno no tiene pierde porque uno dice, pues sí, yo elijo este porque primero es el único. Y segundo, tiene la calidad correcta porque hacia donde me dirijo, o sea, quien el destino final lo pone y tiene toda la calidad para hacerlo. A veces uno le va por la vida como eligiendo al azar lo que uno piensa, entonces se va equivocando también muchísimo y ese dar botes y dar botes, a la final hay un montón de desilusión, entonces también yo conozco y me ha pasado que dices, yo ya para qué ni intermediario, o sea, lo único que he recibido es un montón de daño, de mentiras, de cosas que no me ayudan a la vida, entonces termino también como mal. Lo bueno de este es que por lo general en carne propia y viendo también gente cercana que tiene este mediador, le está yendo bien, que es como también el llamado, oiga, este es porque Dios lo puso, no lo puse yo, no lo puso otro, Dios lo puso y por lo general tiene la calidad, tiene la suficiencia, las competencias y vemos buenos resultados. Entonces eso es muy importante también decirlo abiertamente. Doctora, con lo que acaba de decir Mauro me recuerda que no hay nada más especial en esta vida cuando tú sientes que tienes contactos, digamos, contactos que pueden mediar por ti, que uno dice, es el súper contacto, o sea, uno dice que uno dice, pucha, cuando yo muevo este contacto es porque realmente me ayuda. Y eso es magnífico, porque si algo hay un dicho, inclusive socialmente, que dice, es mejor tener contactos y amigos que plata, porque a veces la plata no soluciona muchos problemas, pero un buen contacto sí Exacto. soluciona, y yo lo he visto en el quehacer de mi vida en muchas cosas. Pero inclusive con esto que decía Mauro, recuerdo que tú también lo has dicho, que este mediador es tan cercano que uno le puede pedir, inclusive en otros programas tú lo has dicho, así nosotros no lo conozcamos a él, o él no nos conozca a nosotros, nosotros podemos clamar al Creador, al Dios que hizo todo, por favor, ayúdame,
preséntate en mi vida. Pero o sea, hay una gran ventaja, aunque nosotros no nos conozcamos, él sí nos conoce. Exacto, eso es lo que iba a decir. Por ejemplo, ante esa situación lo recordé con lo que decía Mauro. Yo esta semana le decía, por favor, muéstrame qué hacer. Obviamente, él me conoce a mí y yo ya lo conozco a él. Porque él conoce al muchacho y conoce al muchacho. Exacto. Está actuando ahora como intermediaria con la universidad, y con lo que contabas de este caso, me llamó la atención que tiene que tomar la decisión, que es el directivo del área, digo, no podemos transgredir la ley. Entonces Dios, cuando se planteó el problema y la situación en que había caído el ser humano, él dijo, no puedo contradecir. La paga del pecado es muerte, no me puedo contradecir. Tengo que buscar una solución de que se cumpla la ley. Y en su sabiduría y inteligencia, que se cumpla la ley, que se cumpla esa palabra, eso que se dio la orden, porque si no esto se vuelve un desorden, ¿comprende? Se tiene que cumplir. Entonces, este directivo va a encontrar la fórmula, y le ruego yo al Espíritu Santo que le dé la solución sin quebrantar la norma, que se le pueda ayudar a este muchacho, y lo único que la puede solucionar es la universidad en cabeza de este directivo. O sea que llegaste al preciso, al objetivo, que él puede, y me agrada mucho que él haya contestado, lo vamos a solucionar, me voy a interesar en buscar la solución sin transgredir la norma, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se paró y dijo, no transgredamos, no podemos desobedecer a nosotros mismos, porque esto sí sería el caos, ¿no es? Entonces yo voy y cumplo por ellos. Yo me hago humano, soy un humano que tiene vida, no te desobedezco a ti, Padre, no te desobedezco a ti. Como cualquier ser humano, vas a ser mi padre, eres mi padre, no te desobedezco a ti como Adán y Eva, y tengo vida y no estoy muerto, pero yo voy a pagar por ellos, pago por ellos. Yo no sé si la solución que se pueda encontrar y que direccione el Espíritu Santo para este muchacho, porque es como si ese o tú o ese directivo diga, vea, yo voy a presentar el examen de inglés. Yo sé inglés y voy a presentar el examen de inglés. Eso que tú acabas de decir es muy interesante, porque ya nos pasó con otro estudiante. Y como yo le decía a esta directiva, le dije, nosotros nos comprometemos a poner un profesional nuestro a que le dé acompañamiento académico en inglés, porque ella me preguntó, ¿y él sabe inglés? Yo le dije, nada. Pero nosotros nos comprometemos a poner. Y yo le dije, ayúdeme usted a cómo podemos hacer el examen para que no tenga que presentar todo el curso, porque el curso que le implica de desplazamiento y no tiene dinero. Si lo hace virtual, no tiene internet y le cortaron la energía. Entonces yo le decía a ella, por todas las formas, la asistencia al curso es imposible, o sea, él no tiene salida. Entonces yo le empecé a contar esto, y ella me dijo, no, esto es un caos. Yo le dije, es que es una situación dramática y es drástica, porque él puede tomar otras decisiones garrafales en su vida, malas decisiones. Entonces yo le dije, no le exijamos la asistencia al curso, permítanle a presentar el examen. Capacitarlo. Y nosotros nos encargamos de capacitarlo para que él tenga unas bases medianamente, y usted ayúdeme con ciertas cosas del examen para que él pueda tener ese requerimiento y de esa manera poderse graduar. Entonces es una cosa interesante, porque es que este estudiante no tiene opción de nada, o sea, no tiene. Él necesita un intermediario, necesita a alguien que abogue por él. Entonces el Señor Jesucristo dijo, vea, sin la salida estamos aquí. Pero dio la salida. Dijo, yo me hago humano, tengo vida, te obedezco a ti en todos estos años, no te desobedezco humanamente, comportándome como Adán, y te obedezco aquí en todo, y lo obedeció hasta la muerte. Entonces el Padre le dijo, pero es que tu obediencia llega para solucionar este problema hasta que tú mueras por ellos. Tú te eches los pecados encima, porque la paga del pecado es muerte, y tú mueres por ellos, sin haber pecado tú, sin haber sido deudor, como les dije, o el directivo hace el curso y hace el examen, o lo presentas tú.
Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, se presentó Él. Se presentó Él y se echó encima los pecados de nosotros y murió. Pero la gran ventaja que no transgredieron la norma, no transgredieron, la paga del pecado es muerte, ¿comprende? Él murió por nosotros. Pero el Padre no puede recibir la muerte del Señor Jesucristo. Así como el directivo no podrá recibir que tú hagas el examen ni hacerlo a él. Pero hay que buscar y la solución que se le ha planteado, como él no tiene forma de hacer el curso, sino que presente el examen de inglés. No se está transgrediendo la norma. Quieren garantizar que él haga el curso para que pueda presentar el examen. Pero una persona que sabe inglés no tiene que hacer ningún curso. Una persona que sepa inglés presenta el examen y punto. Presenta el examen y lo pasa. Eso es lo que él tiene que hacer. Presentar el examen y pasarlo. Ahí sí hay solución. ¿Comprende? Y entonces lo capacitamos que aprenda lo mínimo de inglés que tiene que presentar. Que aprenda lo mínimo de inglés, que lo aprenda y presente el examen. Y presente el examen, ¿comprende? El requisito no es tanto, sino que presente el examen y lo pase. ¿Comprende? Que presente el examen y lo pase. Ese es el requisito de la norma. No que haga el curso, sino que se les exige el curso como garantía de que van a aprender inglés. Pero se le va a capacitar una persona. Entonces el Señor Jesucristo dijo, yo voy y muero. Yo pago y muero por ello. La paga del pecado es muerte, muero por ello. Pero Él no murió por Él, Él murió por nosotros, porque Él no estaba con la deuda, pagó por nosotros. Y el Padre, a nombre de nosotros, recibe ese pago. Entonces cada uno de nosotros nos presentamos, Señor, Padre, te pagamos la muerte por mis pecados. Primero hay que reconocer que se nació pecador y que es pecador. Y pago mis pecados con muerte. Con muerte, la muerte del Señor Jesucristo. Que me la regaló. Pero no se quedó muerto. Resucitó y me pudo dar vida. Y ellos decidieron este plan, esta solución, sin transgredir la norma. Sin transgredir la sentencia que ya estaba dictada, la paga del pecado es muerte. Sin transgredirse ellos mismos, sin contradecirse. Y es una alta sabiduría y alta demostración de amor. Yo sé que hasta tú harías el curso y te presentarías el examen a nombre de él. Pero en este caso no se puede hacer, pero ellos solucionaron todos estos impases. Se hizo hombre, se montó en esa cruz, el Padre lo mató, pero también resucitó. ¿Comprende? Se echó nuestros pecados encima, no desobedeció. Ya me están diciendo que se acabó el tiempo. Entonces, los que nos quieran escribir, preguntar, nosotros les contestamos y les explicamos, o nos quieren hacer una pregunta, lo programamos para un próximo programa que todos aprendamos. Vamos a leer 1 Timoteo 2:5 que dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Wow. Chao, chao, un abrazo para todos. Chao.